¿Ama a sus hijos? Con todo mi corazón. No más que yo a los míos. Y todos son de Jaime. Gracias a los dioses. En la rara ocasión en la que Robert deja a sus golfas para entrar ebrio en mi cama, lo hago terminar en otras formas. Por la mañana ni siquiera lo recuerdo. Siempre lo ha odiado. ¿Odiado? Yo lo veneraba. Cada mujer en los 7 reinos soñaba con él, pero era mío por juramento. Y cuando lo vi en nuestra boda en Baelor, grande y fuerte y con su barba negra, fue el día más feliz de mi vida. Y esa noche se puso encima de mí, apestando a vino, e hizo lo poco que pudo hacer. Y susurró en mi oído, Lyanna. Su hermana era un cadáver y yo estaba viva y la amaba más que a mí. Cuando el rey regrese de la cacería, le diré la verdad. Debe irse para entonces. Usted y sus hijos. No tendré su sangre en mis manos. Vaya tan lejos como pueda. Con tantos hombres como pueda. Porque a donde vaya, la ira de Robert la seguirá. ¿Y qué hay de mi ira, Lord Stark? Debió reclamar el trono usted mismo. Jaime me contó del día que King's Landing cayó. Estaba sentado en el trono de hierro e hizo que lo dejara. Solo necesitaba sentarse usted mismo. Qué triste error. He cometido muchos errores en mi vida. Pero ese no. Ah, pero sí lo fue. Cuando juegas el Juego de Tronos, ganas o mueres. No hay término medio. Tyrion. El norte parecía eterno. Tyrion Lannister sabía interpretar los mapas tan bien como cualquiera, pero 2 semanas en el miserable sendero de cabras en que se convertía allí el camino real le habían demostrado que los mapas eran una cosa y el terreno otra muy diferente. Habían salido de Invernalia el mismo día que el rey, en medio de la confusión causada por la partida real, acompañados por los gritos de los hombres, el relinchar de los caballos, el traqueteo de los carromatos y los chirridos de la enorme casa rodante de la reina. Caía una ligera nevada. El camino real estaba poco más allá del castillo y la ciudad. En aquel punto, los vasallos, los carromatos y las columnas de caballeros y jinetes libres se dirigieron hacia el sur, llevándose el tumulto, mientras que Tyrion se encaminó hacia el norte con Benjen Stark y su sobrino. Después de aquello, todo fue más frío y mucho, mucho más silencioso. Al oeste del camino quedaban los riscos de pedernal grises y escarpados, con altas torres de vigilancia en las cimas. Hacia el este, el terreno descendía hasta convertirse en una llanura ondulada que se extendía hasta perderse de vista. Vieron puentes de piedra que salvaban riachuelos de aguas turbulentas y pequeñas granjas que formaban círculos en torno a modestas fortalezas con cercas de madera y piedra. El camino estaba muy concurrido y por la noche podía acomodarse en las rudimentarias posadas que lo bordeaban. Pero, a 3 días de marcha de Invernalia, las granjas dejaban paso a bosques densos y cada vez se encontraban con menos viajeros en el camino real. Los riscos de pedernal se hacían más altos y escabrosos a medida que avanzaban, y al 5.º día eran ya verdaderas montañas, fríos gigantes, color gris azulado con promontorios dentados y cumbres nevadas. Cuando soplaba el viento del norte, de los altos picos se alzaban largos penachos de nieve que ondeaban como estandartes. El camino, siempre flanqueado al oeste por las montañas, discurría hacia el norte y hacia el noreste a través de un bosque, una densa extensión de robles, abetos y brezo negro, que parecía más antiguo y más oscuro que ninguno de los que Tyrion había visto en la vida. Benjen Stark le dijo que era el bosque de los lobos. Era cierto, en las noches parecía cobrar vida con los aullidos de manadas lejanas y los de otras no tan lejanas. El lobo huargo, albino de Jon Nieve, alzaba las orejas ante aquel coro nocturno, pero no se unió a él nunca. En opinión de Tyrion, aquel animal tenía algo inquietante. Para entonces, el grupo era de 8 miembros, sin contar el lobo. Tyrion bajaba con 2 de sus hombres, como correspondía a un Lannister.
Benjen Stark iba solo con su sobrino bastardo y unos cuantos caballos de refresco para la guardia de la noche. Pero en las lindes del bosque de los lobos pasaron una noche tras la cerca de madera de un refugio forestal, y allí se les unió otro de los hermanos negros, un tal Yoren. Era un hombre siniestro, cargado de espaldas, con los rasgos ocultos tras una barba tan negra como sus ropas. Parecía tan recio como una raíz vieja y tan duro como una roca. Lo acompañaban 2 chicos desarrapados, unos campesinos de los dedos. «Violadores», dijo Yoren, dedicando una mirada fría a sus custodiados. Tyrion lo comprendió al momento. Se decía que la vida era dura en el muro, pero sin duda era mejor que la castración. 5 hombres, 3 muchachos, un lobo huargo, 20 caballos y una jaula de cuervos que el maestre Luwin había entregado a Benjen Stark, sin duda era un grupo extraño para el camino real, o para cualquier camino. Tyrion se fijó en que Jon Nieve miraba a Yoren y a sus hoscos acompañantes con una expresión extraña en el rostro, demasiado parecida al abatimiento. Yoren tenía la espalda deforme y olía mal, tenía piojos en el pelo y la barba, llevaba ropas viejas y remendadas, y rara vez se lavaba. Los 2 reclutas jóvenes olían aún peor, parecían tan estúpidos como crueles eran. Sin duda, el muchacho había cometido el error de pensar que la guardia de la noche estaba compuesta de hombres como su tío. Si era así, Yoren y sus acompañantes habían supuesto para él un duro despertar. Tyrion compadeció a Jon. Había elegido una vida difícil, o quizás sería más correcto decir que le habían elegido una vida difícil. El tío de Jon no despertaba en él la misma simpatía. Por lo visto, Benjen Stark compartía con su hermano la animadversión contra los Lannister y no se alegró en absoluto cuando Tyrion le comunicó sus intenciones. «No hay posadas en el muro, Lannister, te lo advierto», le había dicho mirándolo desde toda su altura. «Estoy convencido de que encontrarás algún lugar donde meterme», fue la réplica de Tyrion. «No sé si te habrás dado cuenta, pero soy muy pequeño». Por supuesto, el hermano de la reina a nadie le negaba nada, así que el asunto quedó zanjado, pero a Stark no le hizo la menor gracia. «No vas a disfrutar con el viaje, te lo garantizo», amenazó en su momento, y desde que se pusieron en marcha había hecho todo lo posible por cumplir aquella promesa. Al final de la primera semana, Tyrion tenía los músculos en carne viva de tanto cabalgar, y sentía calambres atroces en las piernas y estaba helado hasta los huesos, pero en ningún momento se quejó. Antes la muerte que darle aquella satisfacción a Benjen Stark. Saboreó un atisbo de venganza con el asunto de sus ropas de montar, unas pieles de oso andrajosas, viejas y malolientes. Stark se las había ofrecido en un alarde de la galantería propia de la guardia de la noche, esperando sin duda que él las rechazara elegantemente. Tyrion las aceptó con una sonrisa. Cuando salieron de Invernalia llevaba las ropas más abrigadas que tenía, y pronto descubrió que eran del todo insuficientes. Allí arriba hacía frío, mucho frío, cada vez más. Por las noches, las temperaturas descendían muy por debajo del punto de congelación, y cuando soplaba el viento era como un cuchillo que cortara sus mejores ropajes de lana. Sin duda, Stark lamentaba ya su impulso caballeroso. Quizá hubiera aprendido la lección. Los Lannister no rechazaban nada, ni elegantemente ni de ninguna manera. Los Lannister aceptaban todo lo que se les ofrecía. A medida que avanzaban hacia el norte, las granjas y los refugios eran cada vez más escasos y pequeños. Estaban más adentrados en el bosque de los lobos, hasta que al final ya no les quedaron más techos bajo los que cobijarse. A partir de allí, solo podrían contar con sus recursos. Tyrion no servía de gran cosa a la hora de montar ni de levantar un campamento. Demasiado pequeño, demasiado cojo, siempre estorbando. Así que mientras Stark, Yoren y los demás hombres erigían refugios rudimentarios, se ocupaban de los caballos y encendían una hoguera. Adoptó las costumbres de coger sus pieles y un pellejo de vino y alejarse de todos para leer. En la 18ª noche de viaje, el vino era dulce y ambarino.
una delicia poco común de las Islas del Verano que había llevado durante todo el trayecto desde Roca Casterly y el libro, una reflexión sobre la historia y las características de los dragones. Lord Eddard Stark le había dado permiso para llevarse prestados unos cuantos volúmenes de la biblioteca de Invernalia, que eran auténticas rarezas, y Tyrion los había cogido para su viaje hacia el norte. Encontró un lugar cómodo lejos del ruido del campamento, junto a un arroyo de aguas rápidas, tan transparentes y frías como el hielo. Se refugió del viento cortante tras un roble viejo y retorcido. Se arrebujó en las pieles con la espada apoyada contra el tronco. Bebió un trago de vino y empezó a leer acerca de las propiedades del hueso dragón. El color negro del hueso dragón se debe a su alto contenido en hierro, le informó el libro. Es fuerte como el acero, pero más ligero y mucho más flexible, y por supuesto, completamente incombustible. Los Dothraki valoran en sobremanera los arcos de hueso dragón, y no es de extrañar. Estos arcos tienen un alcance muy superior a los de madera. Tyrion sentía una fascinación morbosa por los dragones. La primera vez que fue a desembarco del rey para asistir al matrimonio de su hermana con Robert Baratheon, se había propuesto buscar las calaveras de dragón que habían decorado los muros de la sala del trono en tiempos de los Targaryen. El rey Robert los había sustituido por estandartes y tapices, pero Tyrion porfió en su empeño hasta que encontró las calaveras en el sótano húmedo donde las tenía almacenadas. Había esperado toparse con algo impresionante, quizá incluso aterrador, no que fueran hermosos, y lo eran, negros como el onix, tan lustrosos que parecían resplandecer a la luz de la antorcha. Tyrion presintió que les gustaba el fuego, metió la antorcha entre las fauces de una de las calaveras más grandes y las sombras saltaron y danzaron en el muro tras él. Los dientes eran cuchillos largos y curvos de diamante negro. La llama de la antorcha no era nada para ellos, se había bañado en el calor de llamas mucho más intensas. Cuando se alejó, Tyrion habría jurado que las cuencas vacías de los ojos de la bestia lo seguían. Había 19 calaveras, la más antigua tenía 3000 años, la más reciente apenas siglo y medio. Estas eran las más pequeñas, había dos no mucho más grandes que cráneos de mastín, con extrañas malformaciones. Le recordaron a los dos últimos cachorros nacidos en Rocadragón. Eran los últimos dragones de los Targaryen, quizá los últimos del mundo, y no habían sobrevivido mucho tiempo. Las otras calaveras iban aumentando de tamaño hasta llegar a los 3 grandes monstruos de las canciones y las leyendas, los dragones que Aegon Targaryen y sus hermanas habían liberado en los 7 reinos de antaño. Los bardos los habían dado nombre de dioses: Valerion, Meraxes y Vagar. En aquel sótano, Tyrion se situó entre sus fauces abiertas, mudo de admiración. Un guerrero podría haber entrado a caballo por el gaznate de Vagar, aunque le habría resultado tan fácil salir. Meraxes era aún más grande, y el mayor de todos, Valerion, el terror negro, podría haber engullido a un uro entero, o incluso uno de los mamuts lanudos que, según se decía, vagaban por las frías llanuras más allá del puerto de Iben. Tyrion pasó un largo rato en el sótano húmedo mientras se le consumía la antorcha, contemplando el enorme cráneo de ojos vacíos de Valerion, tratando de aprender el tamaño del animal cuando vivía, de imaginar cómo habría sido cuando desplegaba las grandes alas negras y surcaba los cielos, respirando fuego. Un antepasado lejano de su familia, el rey Loren de la Roca, intentó enfrentarse al fuego cuando se alió con el rey Mern en el dominio, para oponerse a la conquista de los Targaryen. Habían pasado casi 300 años desde aquellos tiempos cuando los 7 reinos eran reinos de verdad y no simples provincias de un reino mucho mayor. Entre los 2 reyes reunían 600 vasallos, 5000 caballeros con sus monturas y 50.000 jinetes libres y soldados. Según las crónicas, las fuerzas de Aegon Lord Dragón eran menos de una quinta parte, y en su mayoría se componían de soldados reclutados entre las filas del último rey al que había asesinado, con lo que su lealtad era más que dudosa. Las huestes chocaron en las amplias llanuras de dominio, en medio de campos dorados de trigo listos para la cosecha. Cuando los 2 reyes iniciaron la carga, el ejército de los Targaryen se estremeció y huyó en desbandada.
Los cronistas escribieron que, durante unos momentos, aquello fue el fin de la conquista, pero solo durante aquellos pocos momentos, antes de que Aegon Targaryen